nombre es Joaquín Alberto Martínez Pérez y en esta ocasión estoy con ustedes para presentarles el escenario tomado del software Factory.io dentro de la asignatura de comisionamiento y precomisionamiento. El escenario que para mí pues resultó bastante atractivo es el que he denominado ensamblaje de piezas. En esta diapositiva quiero compartir un poco sobre cuáles son los elementos que hacen parte de la planta, ¿sí?, que yo he denominado ensamblaje de piezas. Básicamente aquí la lámina lo que nos muestra pues son dos sistemas de banda transportadora para cada una de las piezas. Tenemos el control de mando, tenemos dos cilindros neumáticos con sus respectivos finales de carrera. Tenemos un servomecanismo que es el que libera la pieza una vez está ensamblada y dos servomotores que se encargan del movimiento en el eje X y en el eje Y. Asimismo, una ventosa que es la que retiene la pieza una vez la planta quiere transportarla a la siguiente fase de la banda o la siguiente banda para que siga su camino de ensamblaje. ¿Correcto? Esos son los elementos que hacen parte de la planta. ¿De qué manera funciona? Listo, el funcionamiento de la planta es muy sencillo. Por estos dos corredores yo los he denominado banda transportadora 1 y banda transportadora 2. Una vez el operario de la planta, ¿sí?, o que de pronto la línea de ensamblaje lleva de la parte anterior dos piezas que encajan perfectamente, pero para agilizar la producción se requiere de esta planta que lo que haga es tomar una pieza, encajarla en la otra y seguir la línea a través de las bandas transportadoras. Correcto, este escenario cuenta con un control de mando en el que pues obviamente se distinguen lo que es el control manual y el control automático, así como el frenado en caso de que se requiera. Una vez están insertadas las piezas en las bandas transportadoras, siguen su camino hasta llegar a los sistemas conocidos como cilindros neumáticos. Nótese que aquí tienen sus finales de carrera correspondientes, que de cierta manera son la sensórica para maniobrar la máquina. Una vez la pieza llega hasta el cilindro neumático, ellos se contraen y la retienen. El cilindro neumático 1 de cierta manera retiene la pieza que se debe encajar en el cilindro neumático 2. Una vez retenida, el servo 2 baja la ventosa, correcto, baja la ventosa, levanta la pieza, ¿sí?, el cilindro neumático la libera para que la pueda levantar, ¿sí?, cuando ya la ventosa la sostiene, y el servo 1 se mueve a través del eje X hasta la segunda banda. En esta segunda banda, una vez alineado la pieza 1 y la pieza 2, el servomotor 2 baja, suelta la pieza y la encaja en la segunda. Hecho esto, pues sube el cilindro neumático, libera la pieza, el sistema de accionamiento levanta el corredor para que la pieza siga su camino y el servo 1 nuevamente alinea el mecanismo a la espera de la siguiente pieza para que el sistema o la planta siga su producción. De esa manera, pues el sistema equipara o de otra forma logra encajar las dos piezas para que la línea de producción continúe. En esta lámina dejo detallado cuál es el funcionamiento y de qué manera se realiza pues toda la descripción de lo que es la planta, para mí denominada como encaje o ensamble de piezas. Es importante resaltar las actividades de precomisionamiento bajo dos estamentos, uno general que debe ser fundamental para todo el funcionamiento de la planta y posterior a este uno específico que va más que todo encaminado a lo que es ya en sí los componentes y el funcionamiento que se requieren bajo la descripción del escenario, es decir,
lo que acabo de explicar y cómo llevar las actividades a ese escenario. Bien, dentro del precomisionamiento general quiero describir las siguientes acciones. Por ejemplo, la asistencia del fabricante y el proveedor según sea necesario. Durante el rodaje y durante la operación y mantenimiento, pues obviamente acá nosotros necesitamos ciertos elementos que para poder funcionar en la planta y para poder interconectarlos bajo un estamento de programación o de cualquier otro escenario, pues necesitamos conocer cuáles son sus lineamientos desde el fabricante. Por eso lo quise colocar como actividad 1. Reconocer esos componentes bajo los requerimientos del fabricante, no solo para la puesta en marcha, sino también para el mantenimiento. La actividad 2, pues proporcionar una lista de lubricantes, en este caso práctico, hago alusión a lo que es la banda transportadora, pues se requiere que funcione de manera adecuada para que la línea de producción siga. Verifique que la máquina totalizadora para ver la rotación del carrete es correcta y la liberación de piezas móviles. Bueno, hace alusión más que todo a ese momento en el que el dispositivo maniobrado por los servomecanismos transportan las piezas, el soplador la levanta y de esa manera pues se encaja una pieza en otra, pues se hace necesario verificar estos movimientos para de esa manera tratar de establecer que los tiempos de trabajo de la maquinaria sean los adecuados que siguen el funcionamiento y la línea de producción. La actividad 4 es preparar todas las conexiones y en eso hago alusión no solo al sistema de mando, sino al sistema de control, sino toda la interconexión de los elementos para que funcionen de manera adecuada y para que no haya tampoco riesgo de paro porque estas conexiones estén expuestas. Actividad 5, bueno, se hace necesario el reconocimiento de la planta o por lo menos estandarizar una hora su funcionamiento para verificar las condiciones del diagrama de flujo que están establecidas bajo la línea de producción. Es como quien dice la primera puesta en marcha bajo los requerimientos del propietario de la línea de producción, ¿sí? Seguir los planos de los proveedores y las especificaciones para que el sistema funcione adecuadamente. Actividad 6, probar y ajustar los dispositivos. Creo que más que toda esta actividad la he pensado con lo que tiene que ver con los cilindros neumáticos, pues es necesario que estos funcionen adecuadamente, que sigan digamos la sensórica adecuada bajo los finales de carrera, pues ya que estos son los que proceden y de cierta manera pues discriminan los tiempos de uso en la planta. Actividad 7, realizar todas las operaciones de lavado y soplado, ¿sí? Pues se requiere también que el sistema cuente con esta actividad para que no haya paros de emergencia, para que no haya ningún proceso que retrase el avance de las piezas a través del sistema de la banda transportadora. Asimismo, el sistema de soplado que pues de cierta manera funciona adecuadamente para que pueda levantar la pieza y transportarla de una banda a la otra. Durante la puesta en marcha, en el mantenimiento, las prácticas de limpieza se requieren para la operación. Pues sí, obviamente necesitamos que nuestra planta pues pueda funcionar adecuadamente y si hace necesario mantenerla siempre bajo un estamento de limpieza en todas sus partes. Proporcionar al propietario la lista de piezas de repuesto según lo recomendado por el fabricante. Si por algún motivo se presentan paros de emergencia o algún repuesto o alguna pieza no funciona adecuadamente, es indispensable que el dueño o la empresa que está trabajando con nuestra planta pues reconozca las piezas para que la planta y la producción pues siga su línea de funcionamiento. Dentro de las actividades de precomisionamiento específica quiero resaltar la siguiente: supervisar todas las pruebas y aceptación de fábrica cuando se notifiquen y registren pruebas requeridas. Pues básicamente dentro de la puesta en funcionamiento es necesario que estas pruebas estén o se realicen bajo la aceptación de un fabricante. Pues tenemos servomecanismos que tienen también hojas de datos y tratar de mantener o
alinear el funcionamiento bajo valores aceptables por fabricante. La actividad 2, verificar las medidas con respecto a la seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. Pues ya todos sabemos que el sistema está siendo alimentado y necesita seguir todos estos lineamientos que ya hemos planteado dentro de las normas técnicas. Entonces es importante verificar las normativas técnicas que tengan que ver con la alimentación para que la planta pues cumpla con esta normativa y no tener inconvenientes. Verificar las características de fallas en el control de procesos. Pues sabemos que vamos a realizar un control dentro del direccionamiento y es necesario no solo verificarlas, sino también poder conocer cuáles son las posibles fallas que se van a presentar. Generación de una lista de verificación durante todas las pruebas es alimentar, es ir creando como ese documento donde nosotros vamos a dejar condensado las posibles fallas y todas las pruebas que hemos venido analizando para que sirva de guía para el contratista o para el operario. Bueno, dentro de las actividades de comisionamiento quiero resaltar la siguiente: realizar la alineación en caliente. Creo que siempre vamos a tener que tratar de buscar el funcionamiento óptimo con esos pequeños detalles y se hace necesario trabajar en caliente para poder verificar el estado actual y ir perfeccionando el funcionamiento de la planta. Verificación completa del circuito de control, dispositivos de seguridad que se ajusten a lo necesario. Pues obviamente tenemos un control de mando y ese circuito de control que debe estar proporcionado por control manual y control automático. En caso de que sea necesario verificar estas condiciones que se cumplan a cabalidad, comprobar los controladores de velocidad. Pues tenemos servomotores que obviamente van a tener unas tarjetas de control, pues que estas tarjetas funcionen de acuerdo a la necesidad de la planta. Completar el equipo de rodaje de acuerdo a las instrucciones del proveedor cuando no se pueda donar antes que la materia prima se cargue a la planta. Pues realmente se hace necesario que todo este sistema que funcione integrado entre lo que es circuitos de mando, entre lo que es controladores, entre lo que es circuitos neumáticos, se acoplen y articulen de tal manera pues que puedan funcionar para que su aplicabilidad dentro de la planta no tenga ningún revés, ¿sí? Sino que siempre se den de acuerdo a las condiciones exigidas. Transferencia de control manual y control automático: es fundamental identificar estas funciones para que se pueda llevar a buen funcionamiento toda la producción en la línea. Muchas gracias. Esta sería mi presentación. Espero que sea de su agrado y que además logre integrar las herramientas de precomisionamiento y comisionamiento adecuados al ejercicio que he tomado del Software Factory IO.